Bienvenidos a esto que hemos llamado Educación de Impacto en tiempos de pandemia, perspectivas a la luz de la Agenda 2030. En les habla su servidor, el profesor Alexander Hernández, docente de Ciencias Sociales y Filosofía del Colegio Las Margaritas. Y queremos hacer una primera invitación a que nos pensemos un momento esa reflexión sobre el 2020 que ha sido como muy seguramente para todos en el mundo, en Colombia en particular, un exigir constante de audacia, de voluntad, de determinación para lidiar con el futuro que se nos antoja tan incierto y tan difícil de leer. Y por ello en el Colegio Las Margaritas reconocemos más que nunca que el mundo necesita de la educación, pero necesita de esa educación que esté revestida por una aura de renovación, que esté fortalecida, que ponga sus ojos también en el futuro. Y claro, esto no es dejar de ver el presente, pero sabemos que es necesario fundar y posibilitar este futuro desde la hora, desde el presente. Les invitamos a que hagamos un primer ejercicio. Ese ejercicio tiene que ver con el hecho de pensarnos la evolución de la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta fotografía estamos viendo un poco cómo la ciencia y la técnica en el campo de la medicina han evolucionado y es evidente esa evolución. Entonces tenemos una imagen en claros oscuros sobre un quirófano del siglo XIX y una imagen a color de un quirófano en el siglo XXI, y vemos cómo de pronto ha evolucionado esa ciencia y esa técnica en este campo de la medicina. En el campo de la pedagogía de la academia, vemos también un aula del siglo XIX frente a un aula del siglo XX. Lo curioso es que si cambiáramos el color del aula del siglo XX, le quitáramos el color y lo pasáramos a claros oscuros, a grises, muy seguramente no encontraríamos un contraste mayor. ¿Eso qué nos indica? Eso nos indica que muy seguramente debemos pensarnos un poco la educación en términos de evolución y también de temporalidad. Y en este presente que nos exhorta a fortalecernos en capacidades de respuesta ante problemáticas tangibles e inmediatas de nuestras comunidades educativas, debemos tener en cuenta esos fenómenos que adoptaron niveles de complejidad mayores por la afectación de la crisis de salud mundial que vivimos, que de no abordarse, pues pueden convertir en oportunidades potenciales de privación de herramientas valiosas para que nuestros estudiantes caminen hacia lo que llamamos un futuro sostenible, un sostenible en mayúsculas, y para ser exactos, un futuro sostenible en lo individual y en lo colectivo, como lo plantea la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque al inicio de la contingencia, nosotros encontramos un fenómeno bastante interesante con nuestros estudiantes. ¿Y de qué se trataba ese fenómeno? Bueno, encontramos que nuestros estudiantes se mostraban un poco apáticos, desinteresados, mostraban miedo, estaban ansiosos, tenían desgano. Como docentes nos preguntábamos por qué aquello que a nosotros tanto nos entusiasmaba podía llegar a ser tan desmotivante, tan tedioso para los estudiantes. Y lo que sucede es que el contacto con los estudiantes es fundamental, es algo que se necesita. Los docentes tendemos a la tentación de discernir y de reflexionar sobre la educación de los estudiantes cuando la invitación real de la contemporaneidad no es hablar de la educación de los estudiantes, sino hablar de la educación con los estudiantes. Es que ellos aprenden como nosotros, aquello que les emociona, aquello que aprenden por su propia motivación, es aquello que aprenden con mayor seguridad y con mayor eficacia. Entonces hicimos un ejercicio, le preguntamos a los estudiantes de nuestro colegio cómo era un aula impactante, y nos respondían algo interesante. Nos decían que un aula de impacto tenía unas características: era significativa, les generaba curiosidad, era interesante, era atractiva, una palabra bella, era especial, era agradable y era emocionante. Y en ese sentido, nosotros, junto con el profesor John Barrera, mi compañero de área, que habíamos aplicado el material de orientación socioocupacional de competencias y habilidades socioemocionales de la institución, decidimos dar un giro a la metodología e intentamos esa aventura de relacionar la inteligencia cognitiva con la inteligencia emocional en nuestras clases. Esto es cuidar, pero afectar positivamente a nuestros estudiantes.
En ese sentido, pues nosotros pretendíamos en ese ejercicio conectar la afectividad con la cognición. Muy seguramente es algo que no es novedoso, pero que impactaba a nuestros estudiantes. Y partiendo de esa hoja de ruta, importante abordar dos aspectos para empezar. Uno, ninguna sociedad progresa si los docentes no tenemos un rol de empoderamiento. Ninguna sociedad progresa si las redes educativas no fortalecen al docente y al estudiante como los actores principales en la toma de decisiones del quehacer educativo. Eso implica la previa discusión sobre el rol del docente para llegar luego a las competencias. Y nos estamos refiriendo exactamente a las competencias y habilidades del docente del siglo XXI. Estas competencias y habilidades de los docentes del siglo XXI, sin lugar a dudas, son fundamentales para que haya un actuar competente, permítanme redundar. Pero para que esto ocurra tiene que haber claridad en el rol mismo del educador. Y dos, creímos necesaria una estrategia que complementara y fortaleciera en la virtualidad toda la cultura que hemos creado en estos 2 años de servicio educativo a la comunidad educativa del Colegio Las Margaritas. En el Colegio Las Margaritas somos conscientes de que ya con anterioridad a la pandemia global, la educación era una combinación de espacios de enseñanza y aprendizaje, formales, no formales, presenciales, a distancia. Y lo que la pandemia trajo consigo no fue otra cosa que el habernos dado la oportunidad de reflexionar, de repensar la realidad de que ya no podíamos centrarnos en una educación presencial únicamente. No podíamos pretender desarrollar nuestras clases tal cual lo hacíamos en la presencialidad. El pensarnos la limitación de la dimensión espacial de la educación exigía de nosotros nuevos modelos y estrategias diferentes a la presencialidad, no solo porque la pandemia ya la inhabilitaba, sino porque ya el mundo mismo no era del todo presencial. Estos modos, digamos amalgamados, a los que nos hemos referido, contribuyen a reforzar un ecosistema de aprendizaje, un espectro de aprendizaje mucho más amplio. Es decir, la educación no es solamente un asunto de la educación formal, es una combinación de sensibilidades y enfoques y puntos de vista que vienen, sí, desde el sistema educativo, claro, desde la escuela, pero no podemos ser vanidosos y decir que solo vienen desde el sistema educativo o de la escuela, sino que advertimos ahora que también y con mucho impacto vienen desde fuera del sistema educativo, desde diversidad de actores y diversidad de entornos, incluso los entornos virtuales de las redes sociales que manejan los estudiantes. Nos pensamos en un cambio en el concepto curricular. Uno no va del enfoque al alumno, uno no va de la disciplina al alumno, aunque va de la necesidad del estudiante al enfoque, al contenido y a la intervención personalizada. Planteamos que ese rol facilitador, de orientador, gestador y generador de historias personalizadas de aprendizaje de los estudiantes es el soporte para las competencias. Y entonces, ¿qué es ser competente en educación? Es facilitarle a cada niña, niño, joven y adolescente una oportunidad real de educarse y aprender con independencia de su contexto, circunstancias y situaciones. Para eso nosotros creemos que muchas de las competencias se dieron en el modo presencial, pero que en ese modo híbrido pueden haber adquirido mayor importancia. Veamos algunas aplicaciones de ellas. 1. Importante crear un entorno único de, para y con los estudiantes. 2. Fortalecer su trabajo en equipo, trabajo cooperativo. 3. Conocer sus intereses, aficiones y perspectivas. 4. No etiquetarlos. 5. Caminar con ellos, no como instructor, no como acompañante. 6. Sonreír mucho. 7. Tener altas expectativas de ellos y hacérselas saber. 8. Conocer su contexto. 9. No tener miedo de jugar. Y 10. Acercarse a sus lenguajes. Si quieres encontrar la paz, está en Bolivia. Sígueme para más consejos turísticos.